cafecito rico, gracias amorcito. Delicioso café. ¿Qué estás leyendo, amor? Estoy leyendo Hebreos 11:1. Mira lo que dice, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Espectacular. Sí, En esta época sí que necesitamos de la fe. sí. Y solamente podemos ejercerla en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo Jesús. No hay otra manera de ejercer la fe. Es cierto. Y esta es una temporada en la que nosotros necesitamos los recursos del cielo, lo que Dios nos dejó, la fe, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, rociar nuestra nación con la sangre de Jesús, nuestras vidas, desatar cercos de protección y sobre todo, creer. Claro, pero es tan importante, dice la certeza de lo que se espera. Todos tenemos una medida de fe, pero yo creo que un obstáculo que estamos viviendo hoy en día es que hay amargura, hay resentimiento, hay contienda, y eso es un obstáculo para el ejercicio de la fe. Eso detiene, eso retrasa definitivamente. Y ya que vos decís eso, importantísimo que nosotros aprendamos a tener procesos de perdón. Sí. Porque si no perdonamos, lo que estamos viviendo es un retraso peor. No avanzamos, no vemos la gloria de Dios, no experimentamos el descanso, no florecemos. Y hay una tremenda frustración porque hay una expectativa de lo que no veo y de lo que estoy esperando y no pasa. O sea, tenemos que revisar muy bien que no hayan raíces de amargura, que no haya fruto, como dice la Biblia, venenoso a causa de la contienda, de la ira, de la pelea. Eso es importante. Por las raíces de amargura. Eso es cierto. No, está buenísimo eso. Gloria a Dios. ¿Te gustó el pancito? El pancito está buenísimo. El café delicioso. Así es como nosotros podemos ver a Dios en nuestras vidas, disfrutándolo con un café, con un delicioso pan, preparado con amor, con todo lo que Él tiene para nosotros, o sea, divino. Y en la Biblia vemos que alrededor de los alimentos siempre había un disfrute. El Señor con los discípulos, la última cena, partiendo el pan, es algo muy bonito. No, divino, aquí podemos recordar a Jesús, nuestro pan de vida. Nuestro pan de vida. Hola, reciban todos un abrazo y un saludo cordial. Les damos la bienvenida a Alimento Espiritual. Yo soy Guillermo Izquierdo y vamos a tener un banquete de alimento que Dios tiene preparado para todos nosotros en este día. Vamos a recordar un poco de historia y vamos a ubicarnos en el año 1501 en Florencia, Italia. En este año, los responsables de la ópera del Duomo decidieron que querían construir 12 grandes esculturas de personajes del Antiguo Testamento y que las iban a poner sobre los contrafuertes de la Basílica de Santa María del Fiore en Florencia. Estamos hablando del Renacimiento, una época en que había florecimiento del arte a todo nivel. Ellos tenían un bloque de mármol que aproximadamente 25 años atrás habían traído de las famosas canteras de Carrara. Ese bloque de mármol lo llamaban el gigante porque era enorme. Era un bloque de mármol de aproximadamente 6.000 kilogramos de peso y 5,50 metros de altura, que se lo habían entregado a varios escultores para trabajar estas esculturas que ellos querían poner en la ciudad y en especial en la Basílica de Santa María. Al primer escultor que le entregaron el bloque, el gigante, fue a Simone de Fiesole, que lo estropeó tratando de esculpir en él. Luego se lo entregaron a Agostino di Duccio y a Antonio Rossellino, que esculpieron el bloque sin éxito y lo abandonaron con varias fracturas y con parte de su trabajo que nunca terminaron.
Y la conclusión era que el bloque no servía, que era un bloque que había sido mal cortado, que era un bloque defectuoso, demasiado estrecho, demasiado alto para poder esculpir ahí algo que valiera la pena. Sin embargo, en ese año 1501, ellos volvieron a buscar a alguien que pudiese tallar ese mármol. Y encontraron un escultor que decidió tallar el mármol que 25 años atrás habían desechado 3 arquitectos, que habían dejado el mármol fracturado y que habían dicho que era un bloque de piedra defectuoso, demasiado estrecho, demasiado alto. Y de ese bloque salió nada más y nada menos que el David de Miguel Ángel. O sea, una de las obras que es considerada de las mejores del Renacimiento, si no es que la mejor. De un bloque que llevaba 25 años guardado en una bodega, desechado por 3 profesionales escultores que dijeron que era un bloque fracturado, que no servía, que había sido mal cortado. Demasiado alto, demasiado angosto. Y Miguel Ángel se tomó casi 3 años para esculpir esta obra de arte. ¿Y por qué traemos a colación esta historia en esta noche? Porque nosotros somos como un bloque de mármol. Un bloque de mármol quizás abandonado en una bodega, como el bloque que talló Miguel Ángel y de donde sacó el David. Quizás muy grande, quizás muy angosto, quizás muy pecador, quizás muy torpe, quizás muy ignorante, muy bruto, muy incapaz, en el que muchos han tallado en nuestra vida cosas que nosotros no queríamos que tallaran. En el que muchos nos han fracturado y han dicho demasiado algo, demasiado inservible para algo bueno. El tema que hemos traído esta noche lo hemos titulado Somos una obra en construcción. ¿Y por qué hemos traído este tema esta noche? Porque el estado en el que usted y yo nos encontramos hoy hace parte de un proceso formativo de Cristo en nuestras vidas. Y la última palabra la tiene Cristo. La última palabra del proceso la tiene Cristo, que fue la que usa morir por usted y por mí. Y que nos escogió a nosotros como esos bloques de mármol para que Él, a través del Espíritu Santo, esculpiera en nosotros su propia imagen. Porque la Biblia dice que nosotros estamos creciendo hasta la imagen de varones y mujeres perfectas, maduros y maduras, a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces vamos a ver, como obra en construcción, que hay 3 cosas que tenemos que saber. La primera es que la obra se va a completar. La obra que el Señor está trabajando en usted y en mí se va a completar. Dice la Biblia, Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La obra, el Señor la va a completar en usted y en mí. El Señor no deja bloques de mármol a medias, como ocurrió con el bloque de mármol que tomó Miguel Ángel 25 años después, que 3 escultores lo dejaron a medias, lo desecharon. Y a usted y a mí eventualmente nos han podido desechar por ineptos, incapaces en alguna cosa o en muchas, pero Jesucristo no deja obras a medias. En el estado en que usted y yo nos encontremos hoy en día, el Señor va a continuar el proceso, nos va a sacar, nos va a levantar. Así que tomemos ánimo y aliento, porque el Señor cumple su palabra. Él empezó en nosotros una buena obra y la va a completar. Segundo punto para meditar con respecto a que somos una obra en construcción. El escultor es el Espíritu Santo. Entonces, el que está esculpiéndonos a nosotros como esos bloques de mármol fracturados, demasiado altos, demasiado pesados, con demasiadas cosas, es el Espíritu Santo. Dice Tito 3:5, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación
por el Espíritu Santo. Entonces el Señor viene y muere por nosotros, nos salva y hay un proceso de lavamiento de la regeneración. La sangre de Jesús lava nuestro pasado. Porque muchas de esas fracturas que cada uno de nosotros tenemos, muchas de esas cosas demasiado alto, demasiado angosto, son cosas que vienen del pasado. Y son cosas que son lavadas en la sangre de la cruz. Hoy es necesario que renunciemos a las cosas viejas que ya pasaron. La Biblia dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces hay un lavamiento de la regeneración y hay una renovación con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo empieza esa obra de tallado de la imagen de Cristo en nosotros. De modo que nosotros aprendamos a pensar como Cristo piensa. De modo que nosotros aprendamos a hablar como Cristo habla. A tener la misericordia por las personas como Cristo la tiene. A perdonar al imperdonable. A amar al que es difícil de amar. A aceptar al que es difícil de aceptar. Ese es un proceso en el cual el Señor a través de su Espíritu nos lleva. Y ese tercer punto del entendimiento de que somos obra en construcción es que el crecimiento es continuo, el crecimiento no se detiene. Y muchas veces en nuestra vida pudiésemos pensar que el crecimiento se detuvo. Eso quizás pudo pensar Moisés cuando duró 40 años criando ovejas en el desierto. 40 años haciendo lo mismo en el mismo desierto con las mismas ovejas. Pero era un proceso de entrenamiento en el que el Señor lo tenía, porque Moisés iba a estar 40 años con el pueblo de Israel sacándolo de Egipto a la tierra prometida. Entonces, muchas de estas cosas que nosotros estamos viviendo son procesos de entrenamiento porque viene algo más grande del Señor para nosotros. Entonces, creamos y tengamos fe de que la obra se va a completar, de que el escultor es el Espíritu Santo y que el crecimiento es continuo. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuchemos esto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo significa que el Señor Jesucristo dice, mire, el modelo que hay que esculpir en estos hijos míos es mi modelo, soy yo mismo. Y el Espíritu Santo empieza a modelarnos como ese bloque de mármol en el estado en el que estemos, para llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero en este versículo hay cosas que tenemos que entender claramente. Dice, hasta que todos lleguemos, nadie se queda fuera. Todos los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, todos los que creemos que Él vino y murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros y que nos dejó su Espíritu, todos, dice ahí, todos vamos a llegar a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hay un conocimiento que nos lleva a ese crecimiento, a esa madurez, a esa escultura que el Señor está a través de su Espíritu de Dios, Espíritu Santo formando en cada uno de nosotros. Hay un proceso de crecimiento, de conocimiento a través de la palabra del Señor por la revelación del Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante que nos alimentemos con la palabra del Señor. Por eso es muy importante que nosotros hagamos parte de procesos formativos en la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Procesos formativos donde vamos creciendo en esa unidad de la fe y adquiriendo ese conocimiento pleno del Hijo de Dios por la revelación del Espíritu Santo de Dios para alcanzar ¿qué? Madurez, dice la palabra del Señor. Y este proceso es interesante porque lo vivieron todos los hombres y mujeres de los que la Biblia habla. Los apóstoles vivieron este proceso y ellos tenían algo en común y era la fe en Jesucristo, creían en Jesucristo, seguían adelante independiente de sus fallas, de sus errores, de sus problemas, de lo que vivían, de las fracturas del bloque de mármol, de las inconsistencias y de lo que los hacía desechables para cualquier persona del mundo. Y estos héroes de la fe, estos hombres de la Biblia, ¿qué los diferenciaba? ¿Qué los hacía especiales? Nada, eran personas comunes y corrientes como usted y como yo. Por eso la Biblia no oculta sus luchas, sus dificultades, su vulnerabilidad, sus errores, los pecados que cometieron y lo que significó para ellos el poder de Dios en su vida, el haber conocido a Jesucristo, el haber recibido el Espíritu de Dios, quien fue el que los transformó, porque no tenían nada que los hacía especiales.
Y vamos a ver 3 cosas que vivieron estos hombres de la fe y que aplican a nosotros hoy en día y que hoy nosotros las podemos traer a nuestra vida. Primer punto, ¿cuál era la materia prima que estaba usando el Espíritu Santo? ¿Cuáles eran las características de esos bloques de mármol que eran estos hombres y mujeres de la Biblia, estos héroes de la fe? Que son las mismas características que tenemos usted y yo hoy en día. 1 Corintios 1, 26 al 31 dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios lo llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Entonces, básicamente está diciendo, mire, el bloque de mármol era un bloque con fracturas. Los hombres y mujeres que Dios escogió en la Biblia y los que sigue escogiendo hoy en día son bloques de mármol con fracturas, que ya han sido tallados por otros, que han sido dañados por otros, han sido menospreciados, han sido metidos en una bodega 25 años diciendo no sirve. ¿Sí? Pero el Espíritu de Dios escogió a estos hombres para avergonzar a los sabios, a los poderosos, escogió lo que no es para avergonzar lo que es. Y nosotros somos esos seres humanos que el Señor escogió. Ya es fascinante porque dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos libertó del pecado. Por lo tanto, como dice la Escritura, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Entonces, si yo tengo que sacar pecho de algo, es que conozco a Cristo. Es que creo en Jesucristo como Señor y Salvador. Es que tengo el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué me tengo que jactar de eso? Y de hecho es de lo único que la Biblia dice que me puedo jactar. Porque eso es lo que me ha traído salvación y vida eterna. Jesucristo es el que ha traído propósito a mi vida, perdón de pecados, vida eterna. Es el que me ha dado una oportunidad nuevamente cuando el mundo me ha desechado. Y me han puesto en la bodega en donde se ponen los bloques de mármol fracturados, demasiado alto, demasiado pesado, no de buena calidad, no sirve para una buena escultura. Vamos a ver el ejemplo de uno de estos hombres, de estos héroes de la fe, y es el ejemplo de Pedro. Vamos a ver cuál era la materia prima que tenía Pedro, el apóstol Pedro, que era el líder de los 12 apóstoles, escogido por Jesucristo, y era el líder, era el que comandaba a los 12 apóstoles, dice la Biblia. Vamos a ver en qué se caracterizaba el bloque de mármol de Pedro. Pedro era impetuoso, era inconstante, poco digno de confianza, de doble ánimo, hacía grandes promesas que no cumplía. Era de aquellos que se entregaban en cuerpo y alma a una cosa, pero que se rendía antes de terminar la tarea. Era agresivo, era impaciente. Bloque de mármol fracturado, demasiado defectuoso para que se pudiese esculpir algo que valiera la pena de él. Y hay una lista de cosas que nosotros podemos listar de todos los hombres y mujeres de la Biblia. Vamos a hacer nuestra propia lista. ¿Cuál es mi lista? ¿Cuál es la lista de mis fracturas en mi bloque de mármol? ¿Cuál es la lista de mis, llamémoslo, defectos, dificultades que me hacen quizás identificarme con un Pedro, con una serie de cosas? Hagamos esa lista. ¿Y por qué es importante hacer esa lista? Llénela, complétela, hágala. Yo tengo este defecto, esta dificultad, esto que me lleva a pecar, esto que me lleva a negar al Señor, esto que me lleva a retroceder. Haga esa lista, hágala con detenimiento. ¿Sí? Esa lista yo la tengo que hacer porque la tengo que clavar en la cruz del Calvario junto con Cristo. Porque esa lista murió con Cristo en la cruz. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Independiente de esas cosas que usted y yo tenemos, que son características que me hacen aplicar para ser escogido por Dios, porque los hombres y mujeres que Dios escogió en la Biblia tenían esas características o peores, ¿sí? Eso murió en la cruz. Y Jesucristo hace un proceso de renovación, de restauración, de regeneración por el Espíritu de Dios y nos hace nuevas criaturas, porque nos pone un propósito para que lo que Él ha hecho en nuestras vidas
nosotros lo multipliquemos en nuestro círculo de influencia, en la vida de nuestros esposos, esposas, hijos, familiares, amigos cercanos, y nosotros nos volvamos factores de bendición y de testimonio donde el Señor nos ha puesto. Entonces vemos a un Pedro dejando que Satanás use su boca para hablar. Cuando le dice a Jesucristo que pues no puede morir, que cómo va a ir a la cruz, en ese famoso pasaje que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Lo vemos hiriendo a un hombre y quitándole la oreja en la noche en la que el Señor estaba siendo entregado. La noche de la graduación del entrenamiento que él tuvo con el Señor Jesucristo, perdió el examen. Hirió a una persona con una espada. Vemos un Pedro sabio en su propia opinión. Le dijo, Señor, yo no te voy a negar, esa noche lo estaba negando. Cuando el Señor le dijo, el enemigo te va a zarandear, lo desestimó, pensó que el enemigo en realidad no le podía hacer nada. Vemos a un Pedro maldiciendo cuando estaba ahí reunido en el patio del sumo sacerdote, pocos momentos antes de negar a Cristo, un lenguaje soez, un lenguaje de maldición. Y vemos a un Pedro dejándolo todo tirado y regresando a donde Dios lo sacó. El bloque de mármol traído de la cantera, vuelve a la cantera a pescar y a ser un pescador fracasado. Y de ahí, ¿quién fue a rescatarlo? Cristo. Yo no sé dónde está usted hoy en día, pero de ahí lo va a rescatar el Señor. Porque el Señor lo ama tanto que no lo quiere dejar en el estado en el que usted está hoy. Usted y yo somos una obra y una escultura del Señor en proceso. El Señor no ha terminado con nosotros y tenemos que creer y tener fe que el Señor no ha terminado con nosotros. Que lo mejor está por venir, que todavía falta que el Espíritu Santo siga esculpiendo en nosotros la imagen de Cristo. Así que no nos demos por vencidos, levantémonos, creamos que hay más para nosotros, más para nuestra relación de pareja, más para nuestros hijos que están perdidos y que nosotros quizás ya nos hemos dado por vencidos, creyendo que no hay nada para ellos y quizás los hemos dejado como los bloques en los que nadie puede esculpir nada. El Espíritu de Dios sí puede esculpir, pero yo tengo que creer, declarar, orar, levantarme nuevamente en oración y clamar para que en el nombre de Jesús se haya hecho un milagro en mi familia, en mis hijos, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mis finanzas. En el nombre de Jesús, no nos desechemos a nosotros mismos y no desechemos a nadie, porque el Señor puede restaurar cualquier bloque de mármol desechado por los hombres. Segunda cosa, es un proceso. Segunda de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Hay que quitar un velo y decirle, Señor, quítame el velo, yo quiero verte. Yo quiero ver que tú estás haciendo cosas en mi vida. Yo quiero ver que tú actúas en mi familia. Quito ese velo que me impide ver el poder de tu Espíritu, que me impide creer. En el nombre de Jesús renuncio a ese velo, lo echo fuera, lo quito de mis ojos y declaro que mis ojos son abiertos para ver tu poder, para ver el poder de tu Espíritu en mi vida. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El Señor nos está esculpiendo su imagen, ¿sí? Es hermoso este versículo. Dice, el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Estamos siendo transformados en la imagen de Cristo. Es un proceso. Y ese proceso va a tener un personaje que va a querer que me metan a mí en la bodega de los bloques de mármol que no sirven. Y ese personaje se llama Satanás. Él intentó sacar a Pedro del proceso. Él intentó llevar a Pedro al lugar donde Dios lo había sacado. Cuando el Señor le dice, Pedro, el enemigo te quiere zarandear. Y yo he clamado para que no falte tu fe. Y para cuando vuelvas, tú fortalezcas a tus hermanos. El enemigo es el que nos quiere sacar del proceso. El enemigo es el que nos quiere hacer creer que somos desechables, desechados por Dios, que Dios no puede hacer nada en nuestra vida, que no la puede transformar. Es una mentira, como todas las mentiras que dice el diablo, porque ha sido mentiroso desde el comienzo. No crea que usted ha sido desechado por Dios. Levántese en el nombre de Jesús. El Señor no ha terminado con usted. El Señor no ha dado la última palabra. Dice la Biblia, el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Pero ¿qué ocurrió con Pedro para que ese Pedro que negó a Cristo, ese Pedro que volvió al lugar donde Dios lo sacó, que abandonó el cristianismo, que lo dejó todo y regresó a donde Dios lo sacó? ¿Qué ocurrió con ese Pedro para que cambiara? Hechos 1:8.
Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Solo cuando viene el Espíritu de Dios sobre mi vida es transformada. Solo cuando viene el Espíritu de Dios a mi vida, ese conocimiento que yo tengo de Dios, de su palabra, cobra sentido, cobra poder, cobra autoridad, pone propósito en mi vida como la puso en Pedro. Y ese Pedro que negaba a Cristo, y ese Pedro violento, y ese Pedro impulsivo, y ese Pedro que no tenía dominio propio de su temperamento, poco tiempo después lo vimos resucitando muertos. Poco tiempo después lo vimos caminando y que su sombra sanaba a los enfermos. Poco tiempo después lo vimos hablando lleno del Espíritu de Dios y se convertían 3,000, 5,000 personas. ¿Qué hizo la diferencia? El Espíritu de Dios que llenó a Pedro. El Espíritu de Dios que lo ungió y lo capacitó para ese proceso de transformación, que es el mismo proceso que tiene el Señor para usted y que tiene el Señor para mí. Este Pedro que el Señor lo conoció como pescador, el Señor le dice: Pedro, yo te voy a hacer un pescador de hombres. El Señor le estaba diciendo a Pedro que su vida iba a ser usada por Dios para impactar la vida de otras personas. Pedro había terminado como una vasija rota. El Señor recogió los pedazos de Pedro, los volvió a unir y le dio sentido y propósito a la vida de Pedro. Y quizás nosotros somos vasijas rotas, dañadas, maltratadas, abusadas, ¿sí? Y quizás cansados de muchas cosas que hemos vivido, pero el Señor restaura nuestra vida, nos sana y da un propósito. Y es fascinante porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo empezó a llamarle a Simón Pedro, empezó a llamarlo por el nombre de Pedro. No le quitó el nombre de Simón, no se lo reemplazó. Y varios pasajes de la Biblia lo llaman Simón Pedro. Y es muy interesante cuando uno ve los diálogos que tuvo Jesucristo con Pedro. Y a veces le decía: Simón, hijo de Jonás. Entonces le estaba diciendo: eres ese bloque en construcción. Pero en otros pasajes le decía: Pedro, le estaba diciendo: estás pareciéndote cada vez más a Cristo. Ese sobrenombre que el Señor le puso a Pedro tenía un sentido. Y el Señor le estaba diciendo: te voy a sacar de ser Simón y te voy a llevar a ser Pedro, sólido, firme en Cristo, creyendo con fe, no dudando, no negándome. Y nosotros estamos en un proceso de salir de algo y llegar a otra cosa. ¿Llegar a qué? A la imagen de la plenitud de Cristo, por el Espíritu de Dios. Así que si el Espíritu de Dios es el que hace todo esto y el protagonista, hay algo que tenemos que hacer y es decirle: Señor, lléname de tu Espíritu. Hay algo interesante en el Nuevo Testamento, y es que en el proceso de compartir, de evangelizar, de llevar la palabra y el mensaje de Cristo, un momento en que Pablo se encontró con un grupo de personas y les hace esta pregunta, les dice: ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y estos personajes le dicen: y ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Ya les habían hablado de Cristo, ya les habían hablado del perdón, de la misericordia, de la salvación. No conocían el Espíritu Santo. Si yo no conozco el Espíritu Santo, voy a vivir una vida espiritual seca. Porque el Espíritu Santo es el que me vivifica, es el que me habla, es el que me transforma, es el que me regenera, es el que me lleva a la imagen de Cristo. Entonces tenemos que clamar y decirle: Espíritu Santo, quiero conocerte, inúndame de tu presencia, que tu fuego me avive, avívame, derrama tu poder en mi vida, aviva tu fuego, quiero saber de ti, Espíritu de Dios, lléname. Es una realidad que nosotros como cristianos necesitamos conocer y entender lo que el Espíritu de Dios hace en mi vida, porque Él es el que está en nosotros para llevar ese proceso del cual estamos hablando, ese proceso de transformación, de regeneración a la imagen de Cristo. Y el proceso no se puede detener. Y ese proceso, para que continúe, nosotros tenemos que hacer algo muy importante, mire, y ese es el identificar mis debilidades para no estancarme. Identificar las debilidades para no estancarme significa que si mi debilidad no sale, toda la energía la voy a perder tratando de ocultarla. Entonces, cuando yo tengo una debilidad, algo que no debe estar ahí, pero que todavía está ahí, y yo la estoy escondiendo porque me avergüenzo, porque me es difícil confesar que necesito ayuda en esa área, todas mis energías las voy a gastar tratando de ocultar mi debilidad. Cuando la Biblia dice que la debilidad es un beneficio. ¿Por qué?
Segunda de Corintios 12, 9. Y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo: por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Cuando yo no reconozco mis debilidades, no tiene dónde morar el poder de Cristo, porque básicamente estoy diciendo: no necesito, porque yo tengo el poder necesario para hacer las cosas. Con el poder de mi mente, con el poder de mi esfuerzo, con el poder de mi conocimiento, de mi experiencia, lo voy a hacer. No reposa ahí el poder de Cristo. Pero si yo le digo: Señor, yo no puedo, yo no sé, ayúdame, capacítame, enséñame, dice Pablo: muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Y Pablo era un personaje que resucitaba muertos. Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo evangelizó casi toda Asia. ¿Sabe cómo evangelizó Pablo toda Asia? ¿Sabe por qué Pablo fue este apóstol? Porque Pablo reconocía sus debilidades. Y en esas debilidades reposaba que el poder del Espíritu de Dios, y la transformaba en ¿qué? En fortaleza. Entonces, el proceso de identificar mis debilidades es fundamental para no estancarme. Hagamos la lista de debilidades. Una por una. ¿Cuáles son esas debilidades? Que las tengo que clavar en la cruz del Calvario. Pero que si esa debilidad hoy en día me está trancando, yo tengo que pedir ayuda. Reconocerla y pedir ayuda al Señor primeramente, al Espíritu de Dios primeramente, pero en la iglesia también decir: ayúdenme con esta debilidad. Necesito salir de esta debilidad. Ayúdenme en el nombre de Jesús, para cumplir así la ley de Cristo, que dice que los unos llevamos las cargas de los otros mutuamente para ir siendo edificados en amor. Otro punto fundamental en este proceso de que seamos esculpidos, de que sea tallada la imagen de Cristo en nosotros, es el recibir consejo. Mire, ya vimos a Pedro, un Pedro que tuvo unas vivencias difíciles, el Señor lo rescata. Pedro recibe el Espíritu de Dios y empieza a predicar, a resucitar a los muertos, a sanar enfermos, empieza a hacer milagros, a predicar, las multitudes se convierten. Y un día mire lo que pasa con Pedro ya lleno del Espíritu Santo. Gálatas 2 del 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando Pablo, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Wow! Entonces Pablo identifica en Pedro la hipocresía. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Se opuso a él cara a cara y le dijo: Pedro, estás actuando hipócritamente. Y tu hipocresía, porque tú eres el líder de la iglesia, está haciendo que Bernabé y los demás sean arrastrados con tu comportamiento hipócrita. Yo decía: Dios mío bendito, palabras durísimas, ¿sí? ¿A quién? Al líder de la iglesia, Pedro, ¿cierto? Pablo, que ni siquiera caminó con Jesucristo, Pablo, que era un perseguidor, ¿cierto? ¿Y qué hizo Pedro con lo que le dijo Pablo? ¿Cuál fue la actitud de Pedro? En el concilio de Jerusalén, en Hechos 15 del 7 al 14, Pedro salvó ese concilio y se paró a decir que era condenable el judaizar a los gentiles. Y mire lo que dice la Biblia tan interesante. Hechos 15 del 7 al 14, vamos a leer desde el 10. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Se refería a los gentiles. Era una discusión de que la salvación requería unas obras judaizantes, un circuncidarse, una serie de cosas. Y el versículo 12. Estaba hablando Pedro, que era el líder de la iglesia. Versículo 12. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban ¿a quién? A Bernabé y a Pablo, que estaban ahí. ¿Quién les dio la entrada? Pedro les dijo: ahora ustedes hablen y expliquen y hablen. O sea, Pedro reconoció que estaba siendo un hipócrita. Y trajo a Pablo y a Bernabé al concilio de Jerusalén y les dijo: háblenles a los demás, para que no cometan el mismo error que yo estaba cometiendo. La Biblia no dice eso, pero obviamente se infiere. Dice: y ellos relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Pedro aceptó la corrección de Pablo.
Pedro no se quedó con eso ahí, aceptó la corrección de Pablo. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? 1 Corintios 12, 27 al 28. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Esto es fascinante en realidad, porque fíjese esto, o sea, hay una individualización, no es una montonera de gente. Dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Usted y yo individualmente, el Señor nos ve y nos mira. Ahí está mi bloque de mármol en el que voy a esculpir mi imagen, en el que los voy a llevar a la imagen de varones y mujeres maduros en la fe, en la tarea, en el propósito que yo he creado para ellos. Hay una individualización. La Biblia dice que Jesucristo fue a la cruz y para ir a la cruz puso gozo delante de él, ¿cierto? La cruz estaba allá y delante de esa cruz había un gozo que hacía que Cristo se moviera hacia la cruz, pese a que era terrible lo que iba a vivir. Y el gozo era usted y yo, éramos usted y yo. Él nos veía a nosotros y se animaba en gozo, voy para allá, los voy a salvar, los voy a redimir, los voy a restaurar, los voy a regenerar. Voy a levantar un ejército, como dice Apocalipsis 1:6, de sacerdotes y de reyes para Dios mi Padre. Así nos ve el Señor. La pregunta es, ¿así me veo yo? ¿Me veo como Simón o me veo como Pedro en ese proceso de transformación que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida? Es tiempo de creer que el Señor tiene para nosotros algo espectacular, que el Señor tiene para nosotros un propósito y renunciar a las mentiras del enemigo que nos quiere sacar y llevarnos atrás como hizo con Pedro y sacarnos del camino, porque el único que nos quiere sacar del camino es el enemigo. Tengo que resistirlo, tengo que echarlo fuera de mi vida, fuera de mi matrimonio si quiere destruir mi matrimonio, fuera de mis hijos si quiere destruir mis hijos. Tengo que levantarme a luchar en oración, en búsqueda del Señor y no permitirle al enemigo que me saque del proceso, que me saque del camino y que me meta como un bloque de mármol desechado en la bodega por años, haciéndome creer que hasta ahí fue, que no hay nada más que pueda pasar en mi vida. No es cierto, el Señor tiene un plan, el Señor no ha terminado con nosotros. Nosotros somos una obra en proceso. Bien, entonces, resumiendo, como obra en construcción, hay tres cosas que debemos saber. La obra se va a completar. El escultor es el Espíritu Santo. El crecimiento es continuo. Identificando las cosas que vivieron los héroes de la fe, hay tres cosas que podemos aplicar en nosotros. ¿Cuál es la materia prima? No importa la materia prima. No importa cómo estoy yo, cómo está usted, no importa el estado en el que usted está, porque es Cristo el que hace la diferencia. La obra de Cristo es lo que transforma su vida, no lo que usted y yo traemos, no como somos, es Cristo, es la obra de la cruz, es el Espíritu de Dios, la materia prima no importa. El proceso, hay un proceso, el recibir el Espíritu de Dios, el conocer el Espíritu de Dios es fundamental. El reconocer mis debilidades es clave para no estancarme en ellas y estar gastando mis energías en ocultarlas, en que no salgan a la vista. ¿Y cuál es el resultado? Somos especiales para Cristo, somos únicos, somos individualmente amados por el Señor con un propósito. Somos una obra en construcción. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a declarar que eso somos nosotros y que la obra el Señor no la ha terminado. Oremos entonces. Padre del cielo, te damos gracias porque tu palabra dice que tú comenzaste en cada uno de nosotros una obra y que tú la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo. Gracias porque tú no nos has desechado, Señor. Gracias porque tú no nos has metido como los escultores metieron ese bloque de mármol por 25 años en una bodega diciendo que no servía ese bloque de mármol, que había sido mal cortado, que venía mal de nacimiento, que venía de mala familia, que tenía demasiados defectos, demasiado alto, demasiado angosto, que no servía. Gracias porque tú no dices eso de nosotros, Señor bendito. No importa cuál sea nuestro origen, no importa quién ha intentado esculpirnos y lo que ha dejado es huellas de dolor en nuestro corazón. No importa cuántas fracturas han intentado y han dejado en mí como ese bloque de mármol. Y no importa cuánto tiempo hemos estado en la bodega, de ahí me saca tu Espíritu en el nombre de Jesús. Y hoy yo le pido que usted se levante y usted le diga: yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador.
Yo te reconozco, Jesucristo, como el que me formas y me transformas y me regeneras y me restauras independientemente de las cosas duras y difíciles que yo haya vivido. Hoy renuncio a mi pasado en el nombre de Jesús. Renuncio a estar metido en la bodega en el nombre de Jesús. Y te pido que me llenes de tu Espíritu. Clamemos por el Espíritu de Dios. Clamemos por la llenura del Espíritu de Dios. Clamemos ahora por el fuego del Espíritu de Dios y digámosle: Espíritu de Dios, derrámate con poder en mi vida en el nombre de Jesús. Señor, lléname de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Que el fuego de tu Espíritu llene mi vida. Avívame, vivifícame, Señor. He botado la toalla, Señor bendito. He creído que no hay nada que se pueda hacer en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis circunstancias. Y hoy renuncio a esas mentiras del enemigo, que es el que me quiere llevar atrás. Y hoy me levanto en fe y declaro que Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo no ha terminado conmigo, que soy una obra en construcción y que en el nombre de Jesús de esta me levanto por el poder del nombre de Jesús, no porque yo tenga buena materia prima, sino por la obra de Cristo en la cruz, por el poder de su sangre con el cual me declaro yo lavado de todo pecado. Hoy confieso, Señor, que ciertamente he pecado y me apropio de tu perdón, del lavamiento, de la sangre de Jesús y me declaro perdonado en el nombre de Jesús, libre de mi pasado, libre de los que me acusan, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Hoy me levanto, Señor Jesús, porque tú tienes la última palabra en mi vida, porque tú tienes la última palabra en mi matrimonio, en mis hijos. Hoy creo que tú vas a hacer un milagro de restauración en mi vida, en mi salud. Hoy me declaro sano de esta enfermedad en el nombre de Jesús. Echo fuera esta fractura de enfermedad, echo fuera esta enfermedad que me ha esculpido por tantos años, la echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro que se regeneran mis tejidos enfermos en el nombre de Jesús. Los órganos enfermos declaro que hoy se sanan en el nombre de Jesús. Este dolor, esta angustia, esta depresión, este temor lo echo fuera en el nombre y en la autoridad de Jesús, porque Jesucristo no ha terminado conmigo, porque soy una obra en construcción y porque por el poder del Espíritu de Cristo hoy me levanto mis manos caídas y las rodillas paralizadas. Y le digo a Satanás: apártate de mí en el nombre de Jesús, Satanás. Eres un mentiroso, no te creo que yo estoy derrotado y que no hay nada que hacer en mi vida. No te creo. Eso no está escrito en la palabra del Señor. Eso es mentira. Renuncio a las mentiras del maligno. Renuncio a las mentiras de que no hay nada que hacer. Y creo que Jesucristo ha comenzado una buena obra en mí y la va a terminar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad, tu misericordia, tu socorro, tu perdón. Gracias porque tú me viste a mí y fuiste a la cruz, Señor bendito. Y eso te dio gozo, el verme a mí te dio gozo y te dio ánimo para ir a la cruz a morir por mí. Gracias, Señor. Gracias porque hoy te confieso y te reconozco como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Me declaro lleno de tu Espíritu, lleno de propósito, lleno de un plan, Señor, para mi vida. En el nombre de Jesús, y te doy gracias, Señor, porque tú eres mi paz. Me declaro lleno de tu paz, de tu amor, de tu victoria, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios por esta palabra. Ánimo, animémonos, animemos a otros y declarémosles que no somos obras terminadas, somos obras en proceso en el nombre de Jesús. Vamos a compartir este tema, vamos a difundirlo, vamos a pasárselo a nuestros amigos, a nuestros familiares, vamos a compartirlo en las redes y los esperamos prontamente en otro tema, en alimento espiritual, para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Los bendecimos y les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones. Where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it. I
know without you by my side that I would be different. Thank you for all of your